Sí, los demás, por favor, enciendan sus cámaras para ya empezar a dar inicio a la clase. Bueno, miren, aquí voy a compartir pantalla. Vamos a iniciar rápidamente la clase, si no hay alguna pregunta o duda, ¿verdad? Aquí, bueno, yo mi comentario, vamos a decir, como a manera de introducción o respecto a la clase anterior, ¿verdad? Pues sería en el sentido de que comenzamos a hablar sobre todo de una rama, ¿verdad? De la mecánica muy importante, que es la mecánica del medio continuo. Y de ahí se van desprendiendo algunas otras áreas importantes que las vamos tocando en distintas asignaturas durante la carrera, en el área mecánica, ¿verdad? Hacíamos una división bastante importante, ¿verdad? Decíamos, la mecánica del medio continuo podemos dividirla en mecánica de sólidos y mecánica de fluidos. Recordando también que la mecánica del medio continuo se encarga de idealizar, ¿verdad? Eh, la forma que tiene la materia en realidad, constituyéndolo como un continuo, y esto lo podemos nosotros aplicar para sólidos, líquidos y gases. Entonces, estos análisis nosotros los podemos implementar, hacer cálculos respecto a estos estados de la materia. Repito, sólidos, líquidos y gases, entendiendo que los fluidos, ¿verdad?, son los líquidos y los gases. Entonces, pues es una manera, es un modelo matemático, ¿verdad?, con el cual nosotros podemos analizar distintos estados de la materia, ¿verdad? Hacer análisis mecánicos, ¿verdad?, de distintos estados de la materia. Comentábamos de otra rama, ¿verdad?, muy importante en la mecánica de sólidos, concentrándonos en la mecánica de los sólidos, que es la mecánica del sólido deformable y la mecánica del sólido rígido. Y ahí, bueno, comentábamos de algunas asignaturas que se llevan, que llevan ustedes en su carrera, relacionadas con ambas ramas. Comentábamos en la mecánica del sólido rígido, bueno, pues las materias que llevan ustedes como estática, dinámica, mecanismos, por mencionar algunas, ¿verdad? Pues se ciñen a esta manera de analizar el sólido. ¿Por qué como un sólido rígido? Pues porque suponemos que las dimensiones del sólido que estamos analizando no varían, o sea, la distancia de un punto a otro no varía. El análisis que nosotros pretendemos hacer sobre ese sólido, pues es respecto a calcular velocidades, aceleraciones, desplazamientos. Miren, por ejemplo, aquí, por ejemplo, esa junta, ¿verdad? Esa junta ese análisis que se está haciendo ahí es un análisis como un sólido rígido, ¿sí? Porque nosotros estamos interesados en calcular velocidades, aceleraciones, desplazamientos que tienen los distintos elementos, ¿verdad? Pero vamos, como sólido rígido, lo voy a poner aquí al principio, que es lo que me interesa que vean, ¿verdad? O sea, esta parte, ahí están los elementos suavemente girando, ¿verdad? Aquí ahí están los elementos girando, ¿verdad? Se está desplazando. Eso es lo que nos interesa analizar como un mecanismo, desde el punto de vista de mecánica del sólido rígido. ¿Dónde vemos todas estas cosas? Bueno, pues desde dinámica, mecanismos, ¿verdad? Son ciertas asignaturas que hacen el análisis de este tipo. Ok, vamos a... Aquí déjenme les muestro. Está la parte también del sólido deformable y decíamos, pues ahí hay otras asignaturas que se agrupan en esta parte de mecánica de materiales, diseño de elementos de máquinas, por mencionar algunas, ¿verdad? Donde nosotros, el sólido está expuesto a cargas externas y esas cargas externas producen algo internamente,
y además el sólido se deforma. Pues, miren, por ejemplo, aquí algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están estos engranes, ¿verdad? Que están trabajando unos contra otros y bueno, ahí hay una condición de contacto, ¿verdad? Y además, pues precisamente ese contacto va a generar un estado de tensiones que será importante determinar en función de la geometría y del material de ese engrane y del criterio de falla para pues, determinar si ese engrane va a funcionar correctamente. Aquí, por ejemplo, está esta otra, ¿verdad? Esta es una de esas que cubiertas de una palanca de velocidades, obviamente hecho con un plástico, ¿verdad? El modelo del material cambia, pero bueno, ahí nos interesa también ver el comportamiento, las deformaciones que tiene, ¿verdad? Nada más cierro esto. Y aquí, bueno, pues hay un montón de casos, ¿verdad? O sea, hay un montón de casos donde nos interesa precisamente, vean, aquí está una lámina que originalmente es plana, ¿verdad? Y aquí hay un punzón, una matriz, que obligan a que esta lámina originalmente plana, ¿verdad? Pues tome esta forma. Entonces, aquí, sí, más claro no puede estar, ¿verdad? Precisamente el concepto de sólido deformable. O sea, nos interesa ver cómo se deforma, ¿verdad? Un determinado sólido y entender qué es lo que pasa, pues para ver si puede tener o llegar a presentar una falla estructural. Entonces, bueno, son unos ejemplos que les pongo y con esto, bueno, esto es lo que vimos en la clase anterior. Hablábamos de algunas cosas más. Y, y me parece que por aquí nos quedamos. Aquí voy a ir un poquito rápido, nada más para ir nosotros mm, perfilando el tema que quiero tratar o empezar a tratar o entrar, que son los análisis estructurales, ¿verdad? Aquí viene una definición muy sencilla. En la parte de arriba, recuerden, definimos lo que es mecánica de materiales, diseño de elementos de máquinas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, el trabajo que tiene un ingeniero en estos grupos o equipos multifuncionales, ¿verdad? Generalmente siempre son compuestos de varias áreas y de varias personas. Aquí rápidamente les platico, les comento, o sea, una definición de una estructura. También a manera de recordatorio, ¿verdad? Aquí comentamos y hacía yo el hincapié y el énfasis, ¿verdad? De que tratemos de entender, cuando yo me refiero a estructura, me estoy refiriendo casi a cualquier cosa, ¿verdad? Que no lo tratemos de cuadricular, ¿verdad? A la idea de estructuras civiles en las que generalmente trabajan los ingenieros civiles o los arquitectos, como puede ser una nave industrial, un edificio. O sea, una estructura también es eso, pero una estructura puede ser un avión, una antena, un puente, una máquina, una carcasa, ¿verdad? La mesa donde están trabajando, les comentaba, un motor, un barco, una nave espacial. Entonces, sí quisiera, cuando yo me refiero al término estructura o estructural, estamos haciendo un análisis mecánico estructural y la estructura en un sentido amplio, ¿verdad? No, casi cualquier cosa, una escalera, ¿verdad? Es una estructura, insisto, una bolsa, ¿verdad? Una bolsa también puede ser una estructura. Entonces, aquí, ya después de que comentamos o platiqué de esto, pues aquí retomo, ¿verdad? Una definición de una estructura, bueno, pues un conjunto de elementos resistente capaz de mantener sus formas y cualidades a lo largo del tiempo bajo la acción de cargas y agentes externos a los cuales ha de ser sometido. Bueno, otra definición, una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí con la misión de soportar las fuerzas que actúan sobre ellos. En este mapa conceptual me parece que podemos platicar acerca del tema y ir dejando, pues, la intención mucho más claro, ¿verdad? Lo que es una estructura, ¿verdad?
¿Sí lo ven ahí, muchachos? ¿O hay algo que lo tape? Ahí subí esta parte. Creo que ahí se ve completo, ¿verdad? Sí, está, profe. Ok. Bueno, pues aquí miren una estructura, como lo decía anteriormente, pues un conjunto de elementos de un objeto que soporta fuerzas externas que están aplicadas sobre él. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, pues soportar dichos pesos, ¿verdad? Resistir, ¿verdad? Esas fuerzas externas, mantener la forma, ¿verdad? Imaginen ustedes, cuando nos subimos a un edificio, no mantiene la forma, pues lo primero que hacemos nosotros es retirarnos inmediatamente, ¿verdad? O sea, o si un puente, ¿verdad? No mantiene la forma. Los puentes que a veces cruzamos cuando vamos en bicicleta, motocicleta, autobús, automóvil, ¿verdad? Varios puentes que existen aquí en la ciudad, pues obviamente deben mantener la forma, ¿verdad? Una es un signo de confort, ¿verdad? Para los usuarios, o sea, que eso suceda. Y también, bueno, pues una estructura sirve como protección. Imaginen ustedes una carcasa de un motor eléctrico o de una bomba, ¿verdad? Pues sirve para proteger o mantener ciertas piezas funcionando dentro de. Todo objeto debe tener una estructura que soporte, pues, bueno. Por su origen también podemos dividirlas en estructuras naturales, ¿verdad? Que pueden ser de tipo animal, vegetal, geológico, como pueden ser cuevas y montañas en las geológicas, vegetales, bueno, pues los árboles, y de origen animal, bueno, pues pueden ser las colmenas de las avispas, los nidos, las conchas y caparazones de algunos moluscos, ¿verdad? Los huevos de las aves, ¿verdad? El cascarón, las presas que construyen los castores, etcétera, etcétera. El esqueleto humano, ¿verdad? El esqueleto, pues, es una estructura. O sea, nuestro esqueleto, formado por múltiples huesos, pues lo que hace precisamente es darle rigidez y soporte, ¿verdad? A nuestros músculos, y a, bueno, pues, todas las partes que componen el cuerpo humano. Estructuras artificiales, bueno, pues aquí creo que es obvio que son las que está involucrada la mano del hombre. Algunos ejemplos: edificios, puentes, presas, lo que les había dicho anteriormente, barcos, aviones, coches, carcasas, torres, etcétera, etcétera, mesas, escaleras, el ropero, el closet, ¿verdad? Pues una estructura, ¿verdad? Entonces, bueno, pues son las estructuras artificiales. ¿Qué condición debe cumplir una estructura? Pues son tres: estabilidad, resistencia y rigidez. En la estabilidad, bueno, pues tratamos de que la estructura se mantenga erguida o no se vuelque, ¿verdad? Cuando decimos que se mantenga erguida, pues nos podemos referir a una columna. O sea, una columna de un edificio, por ejemplo, en los pasillos del tecnológico, que hay varias columnas, ¿verdad? Pues nosotros estamos esperando que esa columna, precisamente, se mantenga erguida, o sea, se mantenga recta, ¿verdad? Y que no vaya a fallar. O que no vuelque, ¿verdad? O sea, vamos a suponer un automóvil, ¿verdad? O un camión muy alto, ¿verdad? En una curva, ¿verdad? Pues nosotros no queremos, o sea, que vuelque precisamente, al dar un giro muy rápido. Bueno, ¿cómo podemos nosotros resolver eso, verdad? Pues a través de trabajar con el centro de gravedad, ¿verdad? De esa estructura. ¿Cómo? Pues dentro de lo más cercano al suelo. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues añadiendo más a la base o empotrando la parte inferior al suelo, ¿verdad? O poniendo algunas ayudas o algunos tirantes. Respecto a la resistencia, pues nosotros queremos que soporte cargas sin llegar eso a romperse. ¿Esto de qué depende? Bueno, pues del tipo de material de construcción. Obviamente el material aquí está involucrado de una manera importante, ¿verdad? El material, ¿verdad? Para darle resistencia. Comentábamos en la clase anterior, si tenemos una barrita, ¿verdad? Es decir, del tamaño o de la forma de un lápiz, ¿verdad? Y si está hecha de acero, bueno, pues va a tener cierta resistencia. Si está hecha de caucho, pues va a tener otra resistencia que incluso podemos deformarla, ¿verdad? Con la acción de nuestros dedos. O si es de gis, ¿verdad? De yeso, pues igual ya hasta podemos nosotros al tirar, ¿verdad? Romperla. Entonces, definitivamente, un elemento sumamente importante para la resistencia de una estructura, pues es el tipo de material de construcción.
Ustedes cuando estén haciendo simulaciones y por ahí algún dato no salga muy bien, ¿verdad? Una de las maneras en las que pueden mejorar la resistencia de esa estructura, ¿verdad? En su análisis estructural, pues es definitivamente cambiando el material, ¿verdad? Y otra, pues es también la forma de la estructura. Es otro elemento importante. La resistencia nosotros podemos modificarla con la forma de la estructura. Por ejemplo, si tenemos un cable de 1 pulgada y no es lo suficientemente, o un cable de, perdón, de 1/4 de pulgada y no es lo suficientemente resistente, pues a lo mejor un cable de 1/2 pulgada o de 3/4 o de pulgada, pues van a lograr el cometido. Entonces es otra manera en la que ustedes, en la que como ingenieros debemos de jugar, ¿verdad? Para aumentar la resistencia de una pieza, un elemento de máquina, de una estructura. Bueno, ya hablaremos un poquito de esto. Pues todos los materiales obviamente tienen una tensión de rotura, ¿verdad? Y bueno, otro elemento importante del que hablaremos, pues es la rigidez. O sea, también intentamos que una estructura sea rígida, ¿sí? Que las deformaciones que presentan, todas las estructuras van a presentar deformaciones. Vuelvo al ejemplo que les citaba en la clase anterior. Sí, si una barrita, aunque sea muy delgadita y es de acero, por más fuerza y por más fuerte que esté la persona, la que esté tirando, tratando de jalar, pues las deformaciones van a ser imperceptibles. Entonces, dependiendo del material, pues obviamente también una escalera, si una escalera es de madera o es de aluminio o es de acero, pues tendrá distinta rigidez y las deformaciones serán distintas. Una manera importante que tenemos para aumentar la rigidez, estructuralmente hablando, pues es a través de triangulaciones. Son los famosos cartabones o rigidizadores que muchas veces se ponen en las estructuras, ¿verdad? Que tienen esta forma de triángulo, que es el elemento que aporta mayor resistencia. Entonces, esa es una manera de la cual nosotros podemos incrementar la rigidez de una estructura. Aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? Ya pasaré a otro tema. O sea, aquí hablo de las condiciones que debe cumplir una estructura. Bueno, aquí tenemos, voy a platicarles de algunos problemas de ingeniería, ¿verdad? De tipo estructural y que, pues, varios de ellos, pues, los vamos a precisamente a ver en esta clase o durante este semestre. Vuelvo vamos a decir, a la segmentación o a la división, a las ramas desde iniciando la mecánica del medio continuo. Nosotros nos vamos, ¿verdad? Nos vamos a ir por la rama de mecánica de sólidos y trabajaremos algo con la rama de mecánica de fluidos, con los análisis térmicos. Vean, mecánica de fluidos, ahí tenemos análisis térmicos, pues son análisis en los cuales están involucrados, por ejemplo, disipadores de calor, en que nos interesa saber cuál es la distribución de temperaturas que se genera producto de un flujo, ¿verdad?, de calor que está recibiendo una determinada parte, un disipador de calor, se me fue la palabra, bueno, ahorita que me acuerdo se los comento. Análisis de fluidos también. Pues los análisis de fluidos son para en los casos en los que queremos analizar lo que ocurre en una tubería, ¿verdad? Por el flujo de un fluido o en una estructura por el flujo también de un fluido. Una estructura que puede ser la carrocería de un automóvil y queremos ver cómo se distribuye precisamente las presiones, los esfuerzos las presiones que se van generando sobre esa estructura. Si nos vamos a la rama de análisis estructural, bueno, pues hablaremos del análisis estático, donde las cargas pues no varían con el tiempo, ¿verdad? Hablaremos nosotros de análisis de inestabilidad o pandeo. Entraremos también a ver análisis dinámicos explícitos, ¿verdad? Donde haremos análisis de impacto, ¿verdad? Vamos a simular ahí un teléfono que se cae, eso vamos a hacerlo más adelante.
pero son de ese tipo, donde hay un choque, una explosión, un impacto, ¿sí? Hay alta deformación y en un instante muy pequeño de tiempo, ¿verdad? Después vamos a ver análisis dinámicos, donde podemos dividirlos en análisis modales. Son análisis en los que calculamos los modos de vibración, ¿sí? Nos sirve para calcular las frecuencias naturales en cada modo de vibración y tratar de determinar este valor importante para tratar de evitar. Pregunta, muchachos, para ustedes. Para los que están llevan vibraciones mecánicas. Un análisis modal, ¿verdad? Un elemento importante de cálculo es la frecuencia natural, que esto lo vamos a hacer nosotros con el programita. El programita nos va a decir, esta estructura tiene tanta frecuencia natural. ¿Por qué será importante o en qué está involucrado de suma importancia este resultado, estructuralmente hablando? Le sumo un poquito, tratando de evitar un fenómeno que daña a las estructuras. Cano, Abel Sebastián. Sí, presente. A ver, Cano. Pues yo no llevo vibraciones, profesor. ¿Qué carrera está cursando? Electromecánica. Y creo que no la va a llevar, creo que no, los electromecánicos no la llevan, ¿verdad? No No toca llevamos. Bueno, ¿algún ingeniero mecánico que quiera participar? Si no, aquí tengo la lista, o sea, la participación es, qué bueno es que sea voluntaria, ¿verdad? Si no, pues yo la voy a promover, ¿no? ¿Cómo fue la pregunta? Cuando ustedes cursan la materia de vibraciones mecánicas, realizan análisis modales. Un resultado, un valor importante de cálculo es la frecuencia natural. Y esta frecuencia natural es importante, y esa es mi pregunta, ¿por qué es importante? ¿Dónde está involucrada? Y les agregaba algo más, tratando de evitar un fenómeno, ¿verdad?, que daña la integridad estructural, ¿verdad?, de un determinado elemento. Bueno, nosotros no la llevamos, pero según yo recuerdo, por ahí algo vimos de que si se llega a esa frecuencia empieza a haber sedencia, ¿no? En los materiales, por ejemplo, si se llega a la frecuencia natural del cristal, le explota, como las copas cuando las chavas cantan. Y en los metales empieza a haber vibración y empieza a haber una sedencia, ¿no? Las moléculas empiezan a separar, algo así, pero no recuerdo claramente. ¿Tengo razón o no, Inge? Tiene razón, casi, sí, nada más en la palabra sedencia no. Pero sí, es correcto su... Bien, Eric. ¿Puede ser fluencia o fatiga? Sí se puede llegar a presentar la fatiga, ¿verdad? Pero hay un fenómeno, ¿verdad?, donde las vibraciones empiezan a ser de manera muy amplia, ¿sí? O sea, muy grandes, que provocan precisamente los daños estructurales. Es la resonancia, creo. Es la resonancia, Daniela, exactamente, sí, exactamente. O sea, esa es una de las razones por las cuales, importantes, entre muchas cosas, ¿verdad?, que realizamos en un análisis de vibraciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Calcular la frecuencia natural, ¿verdad? Y con esta frecuencia natural, precisamente, tratar de evitar el fenómeno de resonancia. ¿Qué es lo que pasa? Que la frecuencia de excitación externa, la misma velocidad de giro que puede tener un motor, si coincide con la frecuencia natural de ese motor, de esa estructura del motor, ¿verdad?, pues va a entrar en resonancia, o sea, las oscilaciones van a ser muy amplias, muy grandes, ¿verdad?, en las cuales, pues obviamente, puede generar un daño estructural, ¿verdad? Y un daño estructural, ¿qué es eso? Pues, que se quiebre la pieza, que se rompa el motor, que se rompa la flecha, ¿verdad? Que se
que se rompa el ala del avión donde vamos volando, ¿verdad? ¿Sí? A eso me refiero, ¿sí? Entonces, pues será muy importante ese cálculo. Sí, definitivamente eso es. ¿Por qué trato de ir tocando estos temas vamos a decir, con esta insistencia de mi parte? Pues porque vamos a realizar nosotros un análisis modal y yo quiero que desde ahorita pues vayan ustedes viendo, o sea, qué es las aplicaciones y cuáles son la importancia, ¿verdad?, de esos análisis y los resultados que están involucrados. Yo estoy mencionando uno de muchos, ¿verdad? Análisis dinámico armónico, haremos uno nosotros también, o sea, donde precisamente las cargas externas están oscilando de una manera, ¿verdad?, que siguen una función seno, ¿sí? Y dinámico transitorio, ese no creo que nos dé tiempo para hacer, ¿verdad? Pues es una en la que no sigue, las oscilaciones no se comportan respecto a una función sinusoidal, como les había comentado, sino que, bueno, pues son variantes, ¿verdad? Y van en función del tiempo. Estos análisis lo van a ver más adelante y recuerden lo que les digo, o sea, por ejemplo, los análisis estáticos, pues los van a resolver ustedes en sus computadoras, aunque sean computadoras de 4 gigas de RAM, los van a resolver relativamente rápido. Los análisis no lineales, ahí ya empezamos a necesitar un poquito más vamos a decir, de potencia computacional, y van a ver ustedes en los dinámicos armónicos, pues ahí más de uno me va a hablar o me va a contactar y me va a decir, oiga, profe, la computadora ya tiene 1 hora resolviendo. Sí, puede durar 1 hora, 2 horas, ¿verdad?, resolviendo, ¿verdad?, dependiendo de la potencia que tenga la computadora. Entonces, sí voy aquí, vamos a decir, soltando ciertos comentarios que más adelante yo me encargaré de recordarse. Este es un repaso de estática que lo voy a pasar así rapidito, ¿verdad? O sea, ya habíamos dicho que una de las condiciones que deben de tener las cargas externas cuando estamos analizando un sólido deformable, pues es que las cargas estén en equilibrio. El sistema de cargas puede estar en equilibrio por sí mismo o puede ser forzado, lo preguntaba en la clase pasada, alguien lo contestó, ¿verdad?, con apoyos o sujeciones. Pero al final de cuentas, lo que tenemos que tener, pues es esto, una sumatoria de fuerzas igual a 0 y una sumatoria de momentos igual a 0. Dicho de otra manera, que el objeto, el sólido, permanezca, ¿verdad?, en la misma posición en el espacio, o sea, que no se mueva, dicho de otra manera, que no se mueva, ¿sí? Que no, o sea, que esté fijo. Entonces, esto será importante. Para un análisis tridimensional, bueno, pues son 6 las ecuaciones que se deben de cumplir. Si nosotros reducimos a un análisis bidimensional, pues se reduce a 3 ecuaciones, dos de sumatoria de fuerzas y una de momentos. ¿Qué otra cosa? Pues aquí también los problemas isostáticos son aquellos en que el número de incógnitas son igual al número de ecuaciones de equilibrio disponibles. Para el caso 3D tenemos 6 ecuaciones, entonces pues es el número de incógnitas máximo que podemos tener, ¿verdad? En un caso 2D tenemos 3 ecuaciones, el número de incógnitas deberán ser 3. Cuando el número de incógnitas es superior, ¿verdad?, al número de ecuaciones, se habla de que tenemos problemas hiperestáticos. Entonces, aquí son problemas en los que la estática ya no nos puede ayudar y tenemos que resolverlos con otros métodos. Oiga, pues entonces ya no se pueden resolver. No estoy diciendo eso. Se pueden resolver, únicamente no se pueden resolver con las ecuaciones de estática. Se tienen que utilizar otros métodos. Y se les llama problemas hiperestáticos. En el diagrama de cuerpo libre, bueno, pues ese es una ilustración o un dibujo que genera una simplificación que se hace, por ejemplo, aquí de todo este conjunto de piezas, ¿verdad? Aquí estamos aislando esta parte, ¿verdad?, que viene siendo el marco, y estamos poniendo sobre ese marco los efectos de los distintos elementos que existen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos hay un perno, un pasador, ¿verdad? Pues tenemos aquí
precisamente por eso estas dos reacciones. Aquí tenemos la fuerza de este peso hacia abajo y aquí tenemos la fuerza de este resorte, ¿verdad? Que es hacia la izquierda. Entonces, bueno, pues para eso nos sirven los diagramas de cuerpo libre. Vamos a decir, las fuerzas que se pueden aplicar, bueno, pues son de tipo estático, ¿verdad? Donde no está involucrado el tiempo, o son dinámicas, donde varían respecto al tiempo, y otro tipo de fuerzas que también pues, se pueden aplicar en este tipo de problemas, pues es la fuerza de gravedad, o sea, el propio peso que tiene una estructura, la fuerza, por ejemplo, del viento. Vamos al día de ayer, ¿verdad? Pues el viento precisamente generó muchos destrozos dentro de algunas estructuras, ¿verdad? Las fuerzas de ciertos gases, ¿verdad? Pues, bueno, pues obviamente son recipientes, ¿verdad? Tanques que están almacenando gases, pues también hay, es una manera, una presión que generan estos gases. Fuerzas mecánicas, ¿verdad? Pues puede ser un momento, una fuerza aplicada, una fuerza puntual o una fuerza distribuida sobre un área, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, solamente estoy poniendo aquí casos de fuerza. Una cosa también importante son las fuerzas de reacción. Habíamos dicho que si el sistema de fuerza, que muchas veces el sistema de fuerza por sí solo no logra el equilibrio. Y en la gran mayoría de la vida real, ¿verdad? Pues las estructuras generalmente tienen apoyos o sujeciones. ¿Ok? Las fuerzas de reacción siempre aparecerán en los apoyos o sujeciones. Aquí unos pequeños ejemplos nada más. Por ejemplo, las fuerzas de reacción son las fuerzas que aparecen imaginando que ese soporte se retira y la estructura, el objeto, el sólido, debe permanecer en la misma posición. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para que precisamente guarde esa posición? Por ejemplo, aquí, si esta viga está sostenida por este cable, pues el cable, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una fuerza para mantener en esa posición. Aquí está un rodillo, ¿verdad? En el extremo de esta viga. Si lo quitamos, bueno, pues es lo que hace, ¿verdad? Aquí tenemos un perno y el perno hace que no se desplace no solamente vertical, sino de manera horizontal. Aquí no. Aquí la viga puede tener desplazamiento horizontal. Y aquí el empotramiento, ¿verdad? Donde aparte de los dos desplazamientos, de impedir los dos desplazamientos, impide también un giro provocado por el momento. Aquí hay un pequeño ejemplito que, bueno, no lo voy a hacer. Aquí tengo la lista, ¿verdad? Precisamente es de donde los voy nombrando para que me ayuden en algunas cosas de las que estamos hablando. ¿Preguntas, dudas antes de abrir el siguiente punto? Aquí hablamos de los problemas estructurales y hablamos al final un repaso muy, muy, muy rápido de estática, ¿verdad? O sea, ¿no? Algunos elementos que más adelante los van a utilizar. Bueno, voy a abrir aquí el siguiente material. El siguiente material está alojado en mi almacenamiento, ¿verdad? En mi drive. Y esto es lo que ustedes deberían estar observando. Voy a ir abriendo algunas cosas precisamente para ir platicando. También esto, voy rapidito porque son cosas que ya debieron haber visto. Simplemente estoy haciendo como un repaso muy rápido de algunas cosas, ¿verdad? Para poder llegar al tema que me interesa, que es el tensor de tensiones. Entonces, bueno, pues aquí está el objetivo de la asignatura, que ya lo comentamos en algún momento. Vamos a hablar de cargas mecánicas. Las cargas mecánicas se pueden, perdón, déjenme aquí, así que voy a abrir yo mejor aquí así que aquí trabajo más a gusto con... Es el mismo documento, lo único que lo estoy abriendo yo aquí de mi computadora, pero es el mismo documento que está ahí en el Drive. Es este mismo, Es que aquí controlo un poquito más aquí directamente en el PDF. Vamos a hablar de cargas mecánicas y vamos a hacer una clasificación o una división de las mismas respecto al tiempo, respecto al área de aplicación y respecto al método de aplicación.
Y aquí tenemos pues una imagen, ¿verdad?, que precisamente habla de este último punto, que ahorita lo comentaremos de manera muy rápida. Pero aquí sí, en esta imagen quisiera aprovecharla nada más para que vean, aquí están las cargas externas, ¿verdad? Del lado izquierdo, aquí donde dice load, y del lado derecho está tensiones o estrés. O sea, es el efecto interno que provoca esa carga. Esta carga nosotros la vemos, incluso hasta la podemos ser nosotros mismos quien aplicamos. Tenemos este cilindrito, una mano aquí, otra mano aquí, y lo estamos jalando, ¿verdad? Con una determinada fuerza, F. Pero dentro es lo que nos interesa, es el punto donde vamos a llegar. O sea, ¿qué pasa dentro? ¿Sí? ¿Qué pasa dentro del sólido? O sea, ¿qué información me puede dar precisamente esas variables que vamos a calcular respecto a ese sólido? Les adelanto que es muchísima información, precisamente por eso estamos entrando poco a poco. Entonces aquí está el efecto, ¿verdad? Para este sistema de cargas hay unas cargas de tipo normal o cargas normales. Aquí tenemos una barra a torsión y el efecto son unas cargas de tipo cortante, cargas o tensiones cortantes, y así. Bueno, ya lo hablaremos más adelante. Vamos viendo por qué es importante calcular o las cargas mecánicas en que están involucradas, pues en lo que les comentaba, ¿verdad? El primer paso para calcular las fuerzas internas o tensiones o esfuerzos y las deformaciones unitarias de un elemento de máquina, pues es la determinación exacta de la carga. Las cargas externas en los análisis que vamos a realizar y en los problemas, que seguramente muchos de los problemas que ustedes hicieron en algunas de sus asignaturas en que está involucrado este concepto, la carga externa es un dato, ¿sí? Hay una fuerza de 1000 newtons aplicada, hay un peso de tanto que está sobre tal viga, ¿sí? O sea, siempre es un dato. Y aquí va a ser lo mismo, o sea, la carga externa será un dato. Y también cuando ustedes más adelante, o sea, si trabajan en estos temas y estén diseñando alguna estructura, pues será un dato, ¿verdad? O sea, yo estoy diseñando un chasis, ¿sí? Bueno, ¿qué peso va a soportar, verdad? Pues será la primera pregunta, el primer dato, ¿verdad? Yo estoy diseñando una mesa, bueno, ¿y cuánto quiero que soporte, verdad? ¿Sí? Va a ser una mesa industrial que va a soportar ahí, va a estar gente trabajando y van a tener ahí, es un banco de trabajo donde van a tener ahí, carcasas, bombas, ¿verdad? O sea, armando flechas, pues seguramente no podrá ser igual que una mesa de esas que compramos, en Sam's, ¿verdad? Pues para tenerlas ahí para una reunión, ¿verdad? No van a tener la misma resistencia. Entonces, la determinación exacta de la carga externa, pues será importante. Precisamente para determinar cuándo falla un elemento, pues el ingeniero, el diseñador, tendrá que evaluar, ¿verdad?, los valores de esfuerzos, los valores de fuerzas internas, los valores de tensiones. Hablo con los tres temas, ¿eh? Hablo yo acerca de los tres temas o de las tres maneras en que que ustedes pueden encontrar esta variable para que la vayan encasillando. Ya después, yo únicamente me referiré a dicha variable, la de fuerza interna, como tensiones. Pero de momento, insisto, hablo acerca de fuerza interna, esfuerzos o tensiones. La deformación unitaria será otra variable importante y la resistencia, pues obviamente. En secciones críticas, una sección crítica, ¿verdad? Pues son algunos puntos, ¿verdad? Dentro de mi elemento de máquina, ¿verdad? Pues que pueden ser de vital importancia, puesto que precisamente hay una mayor probabilidad de que el elemento falle. Por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo creo que, no sé si lo recuerdan, de sus clases de diseño de elementos de máquinas o diseño mecánico, diseño, los concentradores de tensiones. Un concentrador de tensión ocurre en un cambio cuando existen cambios geométricos en una pieza. ¿Cuáles cambios pueden ser? Una flecha que tiene una sección y se reduce dicha sección. O sea, hay un escalón.
un agujero, un cuñero, una rosca, ¿verdad? Son cambios geométricos abruptos, ¿verdad? Son cambios geométricos que se dan, ¿verdad? O sea, obviamente, qué bueno sería que las piezas, ¿verdad? Pues fueran, que fuera un cilindro y en ese cilindro nada más no ocurriera nada, ¿verdad? Pero pues la realidad es otra, ¿verdad? O sea, una flecha tiene distintas secciones y sobre esa flecha hay cambios abruptos de la geometría, como pueden ser, ¿verdad? Precisamente los cuñeros, los agujeros, las roscas, ¿verdad? Que tienen. Entonces, ahí tenemos que entender nosotros, como diseñadores, que son secciones críticas y que nosotros tenemos probablemente que tener especial atención en esto. Ojo, que el programa, aunque sea el más novedoso y el más completo, ¿verdad? Que pudieran tener a su alcance, el programa no les va a levantar no les va a levantar una banderita, cuidado aquí, es una sección crítica, ¿verdad? Esa es información que tienen que tener ustedes recabada en su formación como ingenieros. Definitivamente ustedes deben ya manejar los conceptos de concentradores de tensiones y estar alertas a que esas secciones pues son de especial atención. Aquí lo comentaba, por ejemplo, como dice aquí, como en el punto donde un eje cambia su diámetro a lo largo de un filete, ¿verdad? Que por eso existen en las flechas, existen los redondeos, porque una esquina siempre será un concentrador de tensiones, ¿verdad? En los que se puede presentar singularidad de tensión, o sea, tensiones muy, muy, muy elevadas que tienden a infinito. ¿Cómo se mitiga ese efecto? Con los redondeos, con un redondeo. Cuando nosotros incorporamos, ¿verdad? Dentro de si yo tengo una flecha, ¿verdad? Aquí, y luego aquí tengo un cambio de sección, ¿verdad? En mi flecha, pues definitivamente este efecto yo lo puedo mitigar a través de un redondeo. Ese es el motivo de existencia, ¿verdad? De los redondeos. Cuando vean redondeos en flechas, pues es eso, ¿verdad? Mitigar el efecto de la esquina, ¿verdad? Bien. Una clasificación respecto al tiempo de las cargas mecánicas, pues será cargas estáticas, no varían respecto al tiempo, cargas sostenidas permanecen con el mismo valor durante un largo periodo de tiempo, cargas de impacto, sí, se aplican rápidamente, súbitamente, como una caída, un choque, una explosión, ¿verdad? Que les comentaba. Cargas cíclicas, ¿verdad? En que la carga, ¿verdad? Varía, ¿verdad? Respecto al tiempo, siguiendo un determinado patrón que generalmente, muchas veces, se apega a una función sinusoidal. Por ejemplo, aquí tenemos la carga estática. Esta es una parte donde la carga se va incrementando respecto al tiempo. Miren, aquí el tiempo está graficado en este eje. Entonces, aumentando poco a poco, ¿verdad? Hasta que llega a un punto donde permanece, ¿verdad? Pues se llama carga estática. Llegando a este punto, pues prácticamente es el valor, no cambia respecto al tiempo. ¿Sí? Si nos vamos aquí, medimos, tiene un valor. Si nos vamos para acá, medimos, tiene el mismo valor. Y aquí no, las cargas cíclicas o alternantes, ¿verdad? Aquí estamos graficando esfuerzos contra tiempo. Incluso aquí los esfuerzos pueden ser aquí de tracción, compresión, ¿sí? Está variando, ¿verdad? Respecto al tiempo. Y aquí está siguiendo una función sinusoidal, comportamiento de una función sinusoidal. Aquí esto también ya lo checan ustedes, es un pequeño ejemplito, ¿verdad? Donde hay 4 escenarios distintos y se van ¿cómo se dice? Se van empatando, o sea, estos con las posibles soluciones. Esto ahí lo checan ustedes, la verdad, ya ahorita, por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Sí debo ir un poquitito rápido, al menos en esta parte. Otra clasificación de las cargas mecánicas es respecto al área de aplicación.
Nosotros aquí tenemos cargas concentradas o puntuales y carga distribuida. Vamos a hablar de eso. Aquí tenemos en esta gráfica cargas puntuales, pues son las flechitas, ¿verdad?, que nosotros ponemos en ciertos problemas. ¿Por qué carga puntual? Porque se supone que está aplicada en un punto. Estas cargas, las cargas concentradas, cargas puntuales, en la realidad no existen. O sea, estas son cargas que existen únicamente en los análisis matemáticos que realizamos. ¿Por qué? Como comenté en una clase anterior, los puntos únicamente son elementos abstractos que determinan una posición. O sea, un punto no tiene dimensiones, un punto no tiene ni ancho, ni alto, ni fondo, ¿verdad? Un punto únicamente me sirve para determinar una posición. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me dice? Que la carga P está aplicada en esta posición o en este punto, ¿verdad? Vuelvo a decir, esto lo vemos ampliamente, ¿verdad? Pero en la realidad no existe, ¿verdad? O sea, una carga puntual, como no existen los puntos, ¿verdad? O sea, por más pequeñito que puede ser un área muy, muy, muy pequeñita, ¿verdad? En la realidad, pero no es un punto. O sea, va a ser un área muy, muy, muy chiquitita en donde, pues obviamente, ahí va a estar distribuida esa carga. Carga distribuida, la carga se distribuye a lo largo de un área, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, vean, esta carga está distribuida a lo largo de toda esta área que está determinada por el largo de la vía. Entonces, es respecto al área de aplicación. Esta clasificación, que es en la que nosotros vamos a trabajar de manera más amplia durante parte del semestre, pues es la clasificación en la que es respecto al método de aplicación. Aquí tenemos una barrita de una sección circular, ¿verdad? Y aquí tenemos la aplicación de la carga, son los extremos. Se trata de jalar, ¿verdad?, esa barrita, y a ese tipo de carga se le llama carga de tracción. Si hacemos lo contrario, en lugar de jalar, tratamos de acortar, esa carga se llama una carga de compresión. Si nosotros ahora aplicamos una carga transversal al eje longitudinal, el eje longitudinal aquí lo voy a poner, el eje longitudinal pues será este, ¿verdad? Será ese. O sea, el eje longitudinal, vamos a decir, es este. Vean aquí, el eje longitudinal está aquí, ¿verdad? Y en la carga de flexión, la carga se aplica transversal al eje longitudinal y provocan precisamente un doblez. Aquí tenemos momentos torsores aplicados en los extremos, pues la carga se determina precisamente torsión. O sea, ciertas cargas que tratan de torcer esa pieza. Y el cortante, donde tenemos una carga aplicada en un sentido y la otra en el sentido contrario, y pues trata precisamente eso de cortar la pieza. Entonces, esos son los distintos tipos de carga por el método de aplicación. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Bueno, gracias. Seguimos. Importante, por eso ahí lo recalco. Para todos los casos de carga que cité anteriormente, para todos los casos de carga, la dirección o el signo de la carga es por convención. ¿De acuerdo? Muchas veces no tiene un sentido físico, sino es un acuerdo, una convención. Por ejemplo, en las cargas normales. Por ejemplo, aquí, la carga normal, dice, la carga pasa a través del centroide de la sección resistente. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una sección circular o tenemos una sección rectangular o cuadrada, ¿verdad? Pues aquí está relativamente fácil, ¿verdad? O sea, aquí lo voy a tratar de dibujar aquí con la mano para hacerlo un poquito más rápido. No va a ser muy derecho, pero entonces aquí está el eje.
lo voy a hacer con esta herramienta. Aquí pongo este eje y luego este eje. Aquí hago lo mismo. Y pues en estas geometrías pues está muy sencillo, ¿verdad? O sea, determinar el centroide. O sea, para las cargas normales, definitivamente, la carga debe de pasar por este punto, el centroide y el centroide, ¿sí? Pero si es vamos a decir, tiene una forma de T, el centroide aproximadamente estará por aquí, ¿sí? Un poquito bajito de esta parte. Entonces la carga va a pasar por ahí. Entonces, importante, para la carga normal pasa a través del centroide de la sección resistente. Muchas de las secciones con las que trabajamos en mecánica de materiales pues son sencillas. Queda ahí justo en el centro, vamos a decir, de la pieza, ¿verdad? Un rectángulo, un cuadrado, ¿sí? Una circunferencia, un hexágono, ¿verdad? Bien. Las cargas normales pueden ser de tracción, ¿sí? Cuando se trata de jalar la pieza, o de compresión cuando se trata de acortar la pieza. Y la convención de signos, el acuerdo para darle un valor positivo o negativo, pues es la siguiente. Tracción es positiva y compresión es negativa. ¿Tiene algún sentido físico? No, no, muchachos. O sea, por eso aquí esta parte es importante, ¿verdad? La dirección coordenada se debe determinar antes de que se pueda establecer el signo de la carga, convención de signos. O sea, no tiene un sentido físico el que sea positivo la carga de tracción o sea negativa la carga de compresión. Pero sí es un acuerdo que tenemos que respetar y que obviamente incluso en los programas, pues cuando estemos calculando cargas normales y sean positivas, okay, son de tracción. Si salen los resultados negativos, son cargas, está viendo ahí cargas de compresión. Recordarles aquí, por ejemplo, porque generalmente este tipo de cargas se aplican sobre barras prismáticas, ¿verdad? O sometidas a fuerzas axiales. Recordarles rápidamente, barra prismática, ¿qué es? Pues un elemento estructural, la mayoría de las veces recto, no siempre, la mayoría de las veces rectos, y que en la cual la sección transversal no cambia en toda la longitud, es una barra prismática, como la que están observando ahí. Y las fuerzas axiales o axiles, ¿verdad? Es una carga dirigida a lo largo del eje del elemento, del eje longitudinal del elemento, como es este caso. El punto de aplicación ya dijimos que es en el centroide, ¿sí? Aquí lo estamos viendo. Y la dirección de la carga es según el eje longitudinal de esta pieza. Vamos si nos vamos al material vamos a ver aquí estos videos. Voy también a pasar un poquito rápido con ellos. Miren, aquí por ejemplo tenemos el de carga normal. Ese yo les pediría, ¿verdad? Les ayudaría mucho que ustedes le echaran un vistazo, lo oyeran, ¿verdad? Ahorita yo voy rápidamente nada más a tocar algunos temas. Este es el problema. Tenemos un elemento estructural que está sometido a una carga de tracción porque trata de alargar, y este es el principio que vamos a tener para todos los análisis de cualquier tipo de carga. ¿Qué se hace? Aquí se determina un plano de corte, en este caso un plano de corte transversal, ¿verdad? Y nos olvidamos de la mitad de la pieza, en este caso de la parte derecha de la pieza. Y este es el razonamiento para encontrar el concepto de fuerzas internas. Al momento de que nosotros cortamos de manera transversal y nos quedamos con la mitad de esa barra, el lado izquierdo, ahí lo están viendo, tiene una fuerza en color azul P. Entonces, algo debe de aparecer internamente para lograr conservar el equilibrio, o sea, para que esa pieza no se mueva. O sea, para que la pieza, al momento de cortarla, no salga corriendo hacia la izquierda. Algo debe aparecer en el sentido opuesto. Ese es el concepto de fuerzas internas
o esfuerzos o tensiones, o estrés en inglés. Es una fuerza, ¿sí? La fuerza P aplicada entre esta área, que es el área en color amarillo. Entonces, estas fuerzas es lo que ocurre. Estas son las tensiones normales producto de una carga normal, ¿verdad? De una carga de tipo normal, aquí aparecen fuerzas internas que obligan al equilibrio. Entonces, lo mismo ocurre aquí cuando cambiamos el sentido y se vuelve una carga a compresión, en la que tratamos de cortar. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Pues ahora lo que ocurre son fuerzas que van en esta dirección tratando de establecer el equilibrio estático de la carga que está ahí arriba. Ahí al final hay un problemita, ¿verdad? Como para recordarles, no voy a entrar yo en eso, nada más se los menciono, ¿verdad? Y aquí seguiría con la siguiente, ¿verdad? Cargas cortantes. Aquí la carga cortante, bueno, la fuerza P se supone colineal con la fuerza cortante transversal B. De igual forma, vean, aquí está la barra completa, el mismo principio. Nosotros dividimos esa barra en dos y aquí internamente aparece algo que conserva el equilibrio. Está la carga P tratando de mover este objeto hacia arriba y aquí aparece una fuerza V hacia abajo, fuerzas internas V que forzan dicho equilibrio y lo mantienen en la misma posición. La convención de signos aquí es la siguiente. Vean, aquí tengo el eje coordenado XY, y X positivo hacia la derecha y Y positivo hacia arriba. Con lo cual, vemos aquí la normal de esta sección transversal apunta en la dirección positiva a X. Recuerden que la dirección normal siempre trata de salir del área que se está analizando. Entonces, va en sentido, va en este sentido. Miren. O sea, la fuerza normal iría en este sentido. Con lo cual, la fuerza normal es positiva. Pero la fuerza V cortante que forza el equilibrio respecto a esta fuerza P que va hacia arriba, va en el sentido, va hacia abajo, con lo cual tiene signo negativo. Y esta es la convención de signos. Es como la ley de los signos aquí. Este es negativo, menos, y este es positivo, menos por más es menos, con lo cual esta fuerza cortante será negativa. Aquí dice, una fuerza cortante es positiva si la dirección de la carga y la dirección normal son ambas positivas. Una fuerza cortante es negativa si la dirección de la fuerza y la dirección normal tienen signos distintos. Entonces, este es el acuerdo, la convención para precisamente determinar si una fuerza cortante es positiva o negativa. Aquí algunos ejemplos o algunas aplicaciones, ¿verdad? Bueno, aquí hay un concepto importante que es la cortante directa, que puede ser simple o doble y algunas aplicaciones. Pues todo lo que sean elementos, ¿verdad? O sea, generalmente utilizamos para unir otros componentes, como pueden ser pernos, pasadores, tornillos, remaches, chavetas, soldadura, ¿verdad? Todo eso son elementos que trabajan a cortante directo. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Tenemos esta unión de elementos. Aquí tenemos una viga y esta barra que están unidos a través de un tornillo. Entonces, esta fuerza P va hacia arriba, ¿verdad? Y pues obviamente si esto está fijo, de alguna manera soportado dentro del ensamble, ¿verdad? Pues no se moverá. Entonces, habrá una fuerza de reacción hacia abajo y esto es lo que ocurre, ¿verdad? Este es el cortante directo, o sea, una carga en un sentido, otra en otro sentido, y aquí hay un área, ¿verdad? Precisamente, que es la que está sometido a dicho esfuerzo, y bueno, pues es la que hay que calcular que no falle, ¿verdad? Este es el cortante simple. El cortante doble, bueno, pues es, ahora observen aquí esta horquilla, ¿verdad? Aquí hay una placa intermedia unidos también a través de un tornillo, ¿verdad? Pues simplemente el sistema de fuerzas es doble, ¿verdad? Aquí. También rápidamente aquí les muestro el video, lo voy a dar un poquito rápido, ¿verdad?
Y la verdad, aquí me voy bastante rápido, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hace el mismo análisis, ¿verdad? El plano de corte, ¿verdad? Y lo posterior al plano de corte nos quedamos con una parte del elemento a analizar, con una de las cargas precisamente P. Aquí ya retiró P, o sea, cortó la parte que estaba aquí arriba. Esa es la lógica, ¿verdad? Con la que se va construyendo el modelo, ¿verdad? Bajo la mecánica del medio continuo, el modelo matemático que da respuesta al comportamiento de una estructura, ¿verdad? Aquí está el esfuerzo directo, ¿verdad? Aquí está el esfuerzo doble. Y bueno, aquí está también al último un ejemplito. Eso, insisto, ahí lo dejo yo, nada más lo menciono para si alguien necesita recordar y ver, o sea, pues ahí al final siempre en estos videos al final hay un ejercicio que lo van haciendo y lo van describiendo. Ya eso ustedes el que necesite recordarlo, pues le da una revisada ahí. Cargas de flexión. Bueno, la carga se aplica transversalmente al eje longitudinal. Siempre. La carga se va, por ejemplo, el ejemplo más sencillo, pues son las vigas, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, una viga y aquí tenemos vamos a decir las reacciones que provocan unos apoyos y aquí otra carga. Y el eje longitudinal, pues es este, ¿verdad? Es el eje longitudinal. Entonces observen, la carga se aplica transversalmente al eje longitudinal. Estos sistemas de cargas son transversales. Es cuando se provoca este problema, ¿verdad? O la carga flexión. Hay un caso que es el de flexión pura, ¿verdad? En el cual un elemento, un miembro está sujeto a momentos iguales y opuestos que se aplican en sus extremos, como está aquí en la figura. Observen, aquí tengo un momento en un sentido y aquí tengo otro momento en otro sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues obviamente la sumatoria de momentos pues da cero, ¿verdad? O sea, esto permanece en equilibrio. También la convención de signos, por ejemplo, en este caso, el momento flector positivo comprime la parte superior y el momento flector negativo comprimiría la parte inferior. O sea, sería para que esto ocurra, pues tiene que ser, el momento tiene que estar en sentido contrario y provocar el efecto contrario, ¿verdad? Para este caso, tendría que ser así, ¿verdad? Aquí es donde sería el momento flector negativo. Sería así. Y así. O sea, contrario a esto. Esto estaría a compresión y esto estaría a tracción. Bueno, la carga flexionante, los elementos estructurales sometidos a cargas laterales respecto al eje longitudinal o transversales. Aquí, por ejemplo, en este caso, que es la flexión pura, algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y esto por qué? Aquí, ¿cómo sabemos si es un momento transversal al eje longitudinal? Bueno, aquí trato de explicárselos. Primero que nada, recordar que el eje longitudinal, pues es este, ¿verdad? Es el que está determinado por el largo de la pieza. Sería este el eje longitudinal. Y el momento flector, también, aquí nosotros un momento flector lo podemos determinar así, como un giro, ¿verdad? Pero hay otra manera de describir el momento flector. ¿Alguien se acuerda? O un momento, un momento se puede describir gráficamente de otra forma.
Tengo X, Y y Z. Entonces, vean, aquí tengo un momento, ¿verdad? Que está, que estoy escribiendo, está aplicado sobre el plano XY. Pero por la regla de la mano derecha, también podemos nosotros describir el momento flector de esta forma. Una flecha, una línea con una flecha con dos cabecitas, ¿sí? Puede ser así de esta forma. O sea, el momento flector de aquí también lo puedo describir de esta forma. Y descrito de esta forma, aquí sí observo precisamente que está transversal al eje longitudinal. Entonces, esto es bien importante, o sea, los momentos, ¿verdad? Para que sea un momento flector, debe ser lateral, ¿verdad? Al eje longitudinal, que en este caso es el eje rojo, el eje en color rojo. Vamos aquí. La carga de flexión es muy interesante, aquí se los muestro, porque se presentan dos esfuerzos, o sea, pueden aparecer esfuerzos normales y cortantes, provocados por este sistema de cargas. Miren, aquí carga flexionante. Aquí tenemos una viga con una forma, aquí tipo T, ¿verdad? Observen, este es el momento que está aplicado, el sistema de coordenadas. Aquí está, en el plano X, XY es ¿sí? Aquí está aquí abajo, y Z sale hacia afuera. Este es el momento que se está aplicando, el momento flector. Hay un momento flector en este extremo de la viga. Y esto es lo que provoca el momento flector. Aquí tengo el eje neutro, ¿verdad? Definido precisamente por la posición del centroide de esta sección. Y aquí divido, ¿verdad? Tengo el eje neutro, insisto, definido por el centroide de la sección transversal, que en este caso es una T. Y arriba del eje neutro, esta parte va a estar trabajando esfuerzos normales aquí de compresión, y la parte inferior va a estar trabajando esfuerzos normales de tipo tracción. ¿Dónde surge el cambio entre un tipo de esfuerzo y otro? Pues justo aquí en el eje neutro. Entonces, provocado por el momento flector, o sea, yo puedo tener esfuerzos normales, que aquí los estoy observando. Aquí también en hacen como una simulación precisamente, ¿verdad? De este sistema de cargas. Y aquí se observa, miren, aquí en la parte de arriba, no sé si alcancen a observarlo, los rojos, ¿sí? Aquí están, bueno, el rojo es positivo, ¿verdad? Dijimos que de aquí para abajo debe de ser positivos porque son momentos de tracción, ¿verdad? Y los de arriba son negativos. Aquí se alcanza muy tenuemente a ver ahí el signo menos. Entonces, aquí precisamente lo que les comentaba, esta es una simulación mecánica donde los resultados que estamos observando para una carga donde hay un momento, ¿verdad? Flector, arriba del eje neutro son negativos y abajo son positivos. Aquí tenemos la fórmula con la que nosotros calculamos, aquí está. Este tipo de esfuerzos es el momento, ¿verdad? El valor de este momento flector, el momento de inercia, ¿verdad? Que tiene esta sección transversal, ¿verdad? En este caso tipo T, y C es la distancia desde el eje neutro que yo estoy analizando, la fibra que yo estoy analizando. Generalmente las fibras que se analizan, pues son las que están en los extremos, puesto que son los de valores máximos. Generalmente eso es lo que se hace. Puedo calcular cualquiera, ¿verdad? Una que está aquí muy cerquita del eje neutro hacia arriba o hacia abajo, pero insisto, o sea, la manera de hacer un cálculo y tomar una decisión respecto a lo que ocurre en esa estructura, pues generalmente son las fibras de los extremos. Y aquí también hay un pequeño ejemplito al final.
Nada más aquí se los muestro, ¿verdad? Aquí está un diagrama de cortante, un diagrama de momento. Esto lo vieron en mecánica de materiales, ¿verdad? Y aquí están, por ejemplo, aquí en el diagrama de momento me ayuda, además de ver precisamente qué es lo que ocurre, ¿verdad? Con los momentos que están aplicados sobre esa viga, también me ayuda a ver cómo se deforma la viga. Esta parte que tiene un momento positivo, todo este triangulito, aquí generalmente se pone una deformación así, de esta forma, como lo están viendo aquí. Y en este otro triangulito, pues cambia la forma hacia arriba, ¿verdad? Como lo están viendo aquí. Es lo que me ayuda, dentro de muchas cosas, el diagrama de momento, ¿verdad? A ver la deformación, ¿verdad? O sea, los desplazamientos que se van a generar en esa viga respecto al sistema de cargas que está siendo aplicado. En este caso, vean, son estas dos cargas externas y están estos dos apoyos, ¿verdad? En una sección transversal de este tipo. Aquí están los cálculos, ¿verdad? Para una determinada fibra. Habría que irse un poquito más para atrás para ver qué fibras se está analizando. Bueno. Pero, como les comentaba, es muy interesante el problema de carga de flexión, puesto que se presentan no solamente tensiones de tipo normal, sino tensiones de tipo cortante. Vamos a verlas de tipo cortante. Y esta es la idea, ¿verdad? La idea que creo conceptualmente podemos nosotros ver esas cargas de tipo cortante. Se supone, por ejemplo, supongan ustedes que esta es la viga, estos son los apoyos y esta es la carga transversal que está siendo aplicado al eje longitudinal que es la carga P. Pero supongan ustedes que su viga se compone de dos elementos, como lo están viendo. Vean aquí, está el elemento inferior, el elemento superior. Si ustedes aplican una carga P, aquí va a haber un deslizamiento entre estas dos partes. Esas son las cargas cortantes que ocurren en el momento, en el problema flexión. Precisamente el deslizamiento que puede llegar a ocurrir lateralmente. Y la distribución de esfuerzos cortantes, ¿verdad? Pues es de esta manera. ¿Se acuerdan? La distribución de esfuerzos normales para este mismo problema, ¿verdad? De flexión, son en los extremos, las fibras que están más alejadas del eje neutro. En las cargas cortantes, ¿verdad? Por flexión es al contrario, la carga más grande, la máxima, ocurre aquí en el eje neutro, ¿verdad? Donde está determinada por el centroide, ¿verdad? Por la posición del centroide. Y esta es la fórmula, ¿verdad? La carga cortante V, ¿verdad? Un momento de inercia, ¿verdad? Aquí un momento de inercia estático, este es un momento de inercia polar y el espesor de la viga. Y aquí vean ustedes, pues esto sería, por ejemplo, si tomamos un elemento muy chiquitito, ¿verdad? Un elemento diferencial de volumen o un infinitesimal de volumen, pues estas son las cargas que estarían resultando, ¿verdad? Precisamente de esta forma. Y aquí también, pues hay un problema al final donde se supone que una viga está compuesta de varias láminas y precisamente, y está pegada con resistol, ¿verdad? Con un adhesivo. Y se trata de ver cuál es la carga cortante, o sea, producto de esta carga exterior, de esta carga uniformemente distribuida, ¿verdad? A lo largo de toda la viga. Y bueno, pues precisamente aquí se trata de ver cuál es el esfuerzo cortante en cada unión, ¿verdad? O sea, aquí y aquí. Y bueno, pues aquí estos valores son los que van cambiando. Aquí calcula el momento de inercia, aquí está el T, que es el ancho de la viga, ¿verdad? Aquí está 160 milímetros. Ese es
el momento de inercia estático, ¿verdad? O sea, donde en este caso se analiza, está analizando esta lámina, ¿verdad? Y se analiza lo que hay arriba de esta lámina, ¿verdad? Con estos valores. Aquí está, por ejemplo, el área, punto 160 por punto 80, aquí está, ¿verdad? Y este punto 160 representa la distancia que existe desde el eje neutro, ¿verdad?, al centroide de esta lámina que estamos analizando. Entonces, ¿cómo se calcula este valor? El que viene definido por Q. Y bueno, pues insisto, ahí se los dejo para que ustedes lo puedan. Aquí pues hay una sustitución nada más de los valores y un cálculo ya del cortante para esta. Si ahora analizamos esta lámina, la que está aquí, analizamos lo que les comentaba. De esta lámina, todo lo que está hacia arriba. Entonces el rectángulo ya es un poquito más grande, ¿verdad? Cambia la posición del centro de gravedad, cambian los valores, y aquí la fuerza cortante en esta fibra, ¿verdad? Pues va a ser diferente. Entonces, ahí está un ejemplito. Y de todos modos, si el ejemplito no es suficiente, pues pueden recordar ustedes en sus apuntes de mecánica de materiales o en sus libros de mecánica de materiales, pues estos conceptos, ¿verdad? Y yo solamente trato de refrescarlos, ¿verdad? Por último, la carga de torsión. Es en la que se supone que un elemento, ¿verdad?, está sometido a una torcedura. Y esta torcedura la representamos aquí con un momento torsor. El otro lo definimos como momento flector, ¿sí? Es el momento en el cual, con la regla de la mano derecha, la dirección, ¿sí?, es transversal al eje longitudinal. En este caso, con la misma mano de la regla derecha, vean, en el momento torsor, el pulgar apunta en la misma dirección del eje longitudinal. Entonces, eso es lo que define la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Y bueno, pues aquí tenemos un elemento torsor aquí en un sentido y aquí en un sentido contrario para forzar el equilibrio. Y bueno, pues ahí lo que trata es precisamente de torcer, de generar un giro de rotación respecto al eje longitudinal. La regla de la mano derecha define la convención de signos, ¿verdad?, para estos momentos. Aquí rápidamente me voy a este video. Aquí está un momento torsor en uno de los extremos, un momento torsor en el otro extremo. Y con este gráfico se ve me parece que es muy bueno, ¿verdad? Porque estas fibras, vean, la fibra originalmente está en este punto y producto de la torcedura que se genera, ¿sí?, esta fibra, si la seguimos, vean, tiene un giro y cambia, se puede medir a través de un ángulo, ¿verdad? La posición que estaba aquí y la posición que ahora está acá. Aquí, este momento de torsión produce esfuerzos cortantes que son calculados de este tipo, ¿verdad? Momento torsor, también la distancia a la fibra y el momento polar de inercia. El momento polar de inercia de esta área, que en este caso es una área circular. Y el ángulo se calcula de esta forma. Momento torsor, longitud de la barra, ¿sí? Momento polar de inercia y una propiedad física del material, que es el módulo de cortadura o cizalladura. Y así es como se calcula este ángulo. Observen lo que les decía, esta fibra, esta es la posición original, producto de la torcedura, ¿sí? La fibra en el otro extremo termina aquí, y esto lo podemos medir a través de un ángulo que se calcula de esta forma. También aquí hay un ejemplito, ¿verdad? O sea, en el que se aplica pues esa fórmula y aquí está esta barra, ¿verdad?, con un cambio de sección de esta forma y bueno. Cierro esto. Ahora, en la realidad, ¿qué ocurre? Bueno, pues que generalmente
hay una combinación de cargas, ¿verdad? O sea, en la realidad, lo que hay, generalmente los elementos, pues son elementos que están sometidos a más de una carga. Ahorita les describí de una por una. Carga normal, carga cortante, carga producto de carga por flexión, carga por torsión, ¿verdad? Pero generalmente en la realidad lo que ocurre es una combinación de estas cargas, como lo estamos viendo aquí. O sea, aquí hay pregunta, muchachos. Con lo que les he comentado hasta estos momentos, ¿verdad? Este momento que está aplicado aquí, este que estoy señalando, este de aquí, ¿es un momento flector o torsor? ¿Perdón? Es un momento flector, ¿verdad? Si ustedes ese giro, ¿verdad?, lo complementan con la regla de la mano derecha, hagan esto, ¿verdad? El pulgar apunta, ¿verdad?, en una dirección, ¿sí?, transversal al eje longitudinal. El eje longitudinal de esta pieza, bueno, pues sigue el eje X, ¿verdad? Y este momento torsor, ¿verdad?, podríamos definirlo de esta forma, ¿sí?, por la regla de la mano derecha. Y vean, que está aplicado aquí por la regla de la mano derecha, estaríamos indicándolo de esta forma, ¿sí? Una flecha con dos cabecitas, ¿verdad?, en el extremo. Y vean, la dirección de esta flecha es la misma dirección del eje longitudinal. Por eso este es un momento torsor, ¿sí? Entonces, aquí vean, hay una combinación de cargas, insisto. La realidad es esta, ¿verdad?, que siempre los elementos van a estar sometidos a distintas cargas. Se llaman cargas combinadas. Eso lo debieron haber visto en Mecánica de Materiales 2, me parece. Y aquí hay un ejemplito que no lo voy a hacer, ¿verdad? O sea, donde está esta carga P. Fíjense, esa carga P sometida a esta geometría, ¿sí? Esta carga P provoca esfuerzos normales, cortantes, flexionantes y de torsión. Esta sola carga, ¿sí?, va a provocar esfuerzos de distintos tipos. Por eso se llaman cargas combinadas. O digo, esfuerzos combinados. Aquí están todos los esfuerzos que provoca, ¿verdad? Ahí le echan un vistazo. Y si no hay alguna pregunta, duda, pues sigo con el siguiente tema. ¿Preguntas, dudas? No, Inge. Gracias. No, Inge, todo bien. Vamos aquí a hablar, vamos al siguiente material, que es vector tensión. Y vamos a ir introduciéndonos. Ya vimos las cargas mecánicas que existen. Vimos una clasificación respecto a su método de aplicación, fue lo último que vimos, respecto al tiempo, respecto al área de aplicación. Ok. Ya también entendimos o debemos de entender en estos instantes que estas cargas externas en una estructura provocan algo dentro de dicha estructura. Eso algo que provocan son fuerzas internas o esfuerzos o tensiones. Entonces, aquí vamos a empezar a cerrar el concepto de tensión. ¿Por qué tensiones? Porque son muy importantes para determinar, sacar muchísimas conclusiones respecto a una determinada estructura y qué es lo que puede suceder en ella. Entonces, vamos a hablar y empezar a cerrar información respecto a este concepto que es el de tensión. Pues vamos a empezar con qué es el vector tensión. Bueno, aquí lo vuelvo a poner. Tensiones o fuerzas internas o esfuerzos, en inglés estrés, ¿verdad? Y hay una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué al momento de calcular o hacer cálculos sobre una estructura preferimos trabajar con tensión en lugar de directamente con la fuerza externa? Bueno, aquí abajo lo resumo en esto, ¿verdad? No funciona para escalar las estructuras, no funciona trabajar con fuerzas. ¿Por qué?
Aquí hay un pequeño ejemplito. Tengo un cubito, ¿verdad? Que mide L por L por L. Y lo escalamos doblando, ¿verdad? Las longitudes que tiene aquí en las caras laterales. Ahora mide 2L, 2L, 2L. Observen. El peso, ¿verdad? Del de la izquierda, ¿verdad? Aquí no se dobla, se va 8 veces el peso. El área, ¿verdad? Se va 4 veces. Las tensiones se van 2 veces, pero observen, o sea, aquí 8 veces, 4 veces, 2 veces. Entonces, no funciona. O sea, si nosotros queremos únicamente hacer el análisis con cargas, no es muy fino y no me da una información real, ¿verdad? No funciona escalar las estructuras, no funciona trabajar con fuerzas. O sea, vamos a decir, yo hice el cálculo y me quedó, ya el profe me dijo que está perfecto mi cálculo. Ahora, si la flecha es 2 veces el diámetro del que yo hice, puede decir, pues doblo todo, ¿verdad? Todo lo multiplico por 2 y listo, ¿no? No funciona así, ¿verdad? Entonces, por eso es mejor, o por eso se trabaja con tensiones. ¿Cómo se va construyendo el concepto de vector tensión? Bueno, pues primero que nada hay que recordar que es un vector. Y un vector, ¿verdad? Pues es una representación de algunas cantidades físicas, como puede ser la fuerza, la velocidad, ¿verdad? Importante decir que tienen dirección, tienen magnitud, ¿verdad? Por eso se le llaman cantidades vectoriales. Aquí les recuerdo lo que es un vector en un espacio 2D y en un espacio 3D. Primero aquí un vector, observen. Un vector generalmente nosotros lo graficamos como una flecha, ¿sí? Una flechita. La cabeza de la flecha nos indica el sentido, el largo de esa línea, ¿verdad? Es una flecha definida por una línea recta, nos indica la dirección y el largo de esa flecha, el módulo o la magnitud de ese vector. Habrá un punto de aplicación, que es el otro extremo, el contrario a la cabeza de la flecha. En el espacio 2D, aquí les recuerdo por representaciones de un vector, ¿verdad? Que puede ser de esta manera, paréntesis, donde ponemos la componente X y la componente Y, ok. Importante decir, las componentes X y Y que estoy describiendo aquí están en función del sistema de coordenadas que se ha definido. Aquí veo un sistema de coordenadas X, Y, ¿verdad? X horizontal, Y vertical, y aquí está la división. O sea, el vector F tiene una componente Fx y Fy. Aquí también lo podemos describir de esta manera, ¿verdad? Fxy por el vector unitario Y, que va en la dirección X, y el vector unitario J, que va en la dirección Y. O también lo podemos escribir de manera matricial, Fx y Fy, puesto de esta forma. Lo mismo, no voy a obviar aquí, lo mismo ocurre para el espacio 3D, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Aquí está la descripción. Pasaré aquí a esta parte que es la del vector tensión. El vector tensión lo vamos a ir tratando de construir. Voy a tratar eso de ir construyendo el concepto junto con ustedes. Y observen, aquí tenemos un sólido. Aquí generalmente esta es la forma que describimos nosotros un sólido de cualquier forma. Es la famosa patata, ¿sí? O la papa, ¿verdad? Esa forma que está descrita aquí, lo que significa, cuando lo vean ustedes en cualquier libro, es una geometría con una forma cualquiera, ¿sí? Ya no estamos hablando de una viga con sección T o con sección C o con sección U. Estamos hablando de una geometría cualquiera. Y vean ustedes, aquí hay un sistema de cargas externas definidas como F1, F2 y F3. Importante, ese sistema de cargas está en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que esta carga F1, F2 y F3 de alguna manera cumplen estas 6 ecuaciones. Sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0, y este es el sistema coordenado. Siempre es importante definir un sistema de coordenadas que está definido de esta forma. ¿Cómo se construye, ok, entonces el concepto de vector tensión? Nosotros vamos a analizar un punto. Recuerden que tenemos aquí un medio continuo compuesto por infinitos puntos.
Nosotros vamos a analizar un punto nada más, el punto P. Y por ese punto P vamos a generar un plano de corte. O sea, esta pieza o este elemento, ¿verdad? Lo vamos a partir en dos a través de este plano de corte. Entonces, como les comentaba anteriormente, algo ocurre dentro, ¿verdad? Lo que les decía, fuerzas internas que van a ir punto a punto. Aquí nosotros estamos analizando un punto, pero punto a punto van a obligar al equilibrio. Entonces, al momento de partir ¿sí? Hay gente que agarran un cuchillo y parten esa papa ahí, y esta papa o este pedazo, este elemento, no sale, o sea, hacia un lado o hacia otro, más se mantiene estático por las fuerzas internas que se generan. Entonces, aquí lo que hay es un vector fuerza, aquí está, un vector fuerza que está siendo aplicada sobre un área muy, muy, muy pequeñita que se parece a cero, que se parece a un punto, pero no es un punto, es un área muy pequeñita. Entonces, precisamente con este vector fuerza aplicado sobre un área en un punto y en todos los puntos que componen esta carga, lo que nosotros hacemos es materializar o ver el efecto de la parte derecha del sólido sobre la parte izquierda, o sea, esta parte que imaginariamente nosotros cortamos. Entonces, el significado físico del vector tensión, pues es eso, es una fuerza ejercida por una unidad de superficie. Las unidades son newtons sobre metro cuadrado, pascales o PSI, ¿verdad? En el sistema inglés. Libra sobre pulgada cuadrada. Entonces, aquí yo tengo un vector fuerza, insisto, que está aplicado sobre un área muy pequeñita que se parece a cero, tiende a cero, ¿verdad? Se parece a un punto, pero no logra ser un punto. Es un área muy pequeñita. Entonces, este vector fuerza, ¿sí? Sobre esta área muy pequeñita, se convierte en el vector tensión. Entonces, importante también mencionar que este vector tensión, ¿verdad? Las componentes, como las de cualquier vector, como estas de este vector, las componentes dependen del sistema de coordenadas que se ha definido. O sea, el vector tensión también va a tener sus componentes, insisto, en función del sistema de coordenadas definido, o también va a tener otro tipo de componentes que se le llaman intrínsecas, que no dependen del sistema de coordenadas, son independientes del sistema de coordenadas. De hecho, aquí ni siquiera pongo el sistema de coordenadas. Dependen del plano en que se cortó. Vean, si aquí este elemento se cortó de esta forma, las componentes intrínsecas van a ser dos: componente normal y componente cortante. La componente normal, precisamente esta área, aquí tengo un plano, es un plano y este plano tiene una dirección normal. La componente normal sigue esa dirección y la componente cortante va, ¿verdad?, perpendicular a este plano. Entonces, esta es una manera de, además, insisto, de dividir el vector tensión o definir ciertas componentes. Repito, son componentes intrínsecas. La tensión normal se puede calcular de esta forma, ¿sí? El vector tensión, o sea, un producto escalar de vectores, el vector tensión por el vector normal unitario de esta área. Y la tensión tangencial, vean ustedes, si lo reduzco aquí a 2D, observen, para que lo vean. Así lo hice de esta forma. Vean, aquí está la tensión normal. Este es el vector tensión, este de aquí. Esta sería la dirección normal y esta sería la dirección cortante. Vean ustedes aquí un triángulo rectángulo. Lo observan, ¿verdad? Entonces, este triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es el vector tensión, pues aquí lo que utilizamos es el teorema de Pitágoras para calcular la tensión cortante, que será esta de aquí. Entonces, esto es lo que se hace aquí. ¿De qué depende el vector tensión? Pues de las cargas, del sistema de cargas exteriores al que está sometido, de la geometría del sólido, del punto del sólido que estamos analizando. O sea, este análisis que estoy comentando es punto a punto. Aquí yo estoy analizando un punto de los infinitos puntos que hay en esta área. Entonces,
es para un punto del sólido y depende también del plano de corte, cómo se cortó. Un ejemplo. Por ejemplo, tengo esta barrita, una barra prismática sometida a una carga de tracción. Aquí está F hacia arriba, F hacia abajo. El mismo principio. ¿Sí? Si yo aquí más o menos a la mitad hago un plano de corte transversal, de esta forma, aparecen aquí unas fuerzas internas que van a valer la fuerza entre el área aplicada, ¿verdad? Las componentes, si quiero calcular las componentes intrínsecas, normal y cortantes, lo que hago pues es hacerlo de esta manera. Observen, este es el sistema de coordenadas, por eso aquí está definido este vector, ¿verdad? Este vector tensión está definido aquí como X, Y y Z. Por eso se pone F entre A aquí en la componente Z. Y el vector normal unitario que define precisamente esta cara, pues será 1 en la dirección Z. Si yo hago precisamente el producto escalar, pues llego precisamente a esta conclusión, que el vector normal es F entre A, que es igual al valor del vector tensión. Si yo sustituyo aquí en esta, como este tiene un valor y este tiene el mismo valor, pues me va a dar 0. Y aquí es evidente, ¿verdad? O sea, aquí es muy fácil de observar, pues de que no tengo tensiones cortantes. O sea, es fácil de observar gráficamente. Aquí no hay tensiones cortantes. Las tensiones cortantes son las que van en la misma dirección del plano. Vean, aquí no hay. El mismo problema, muchachos. Exactamente el mismo problema. Exactamente el mismo problema. Nada más que ahora no uso un plano de corte transversal, sino corto de manera inclinada. ¿Con qué inclinación? Con un ángulo teta. Ahora el sólido lo divido de esta forma y observen, ahora, ¿verdad? Este es el plano de corte y siguiendo las mismas fórmulas, o sea, las mismas formulitas, el resultado sería que tengo un valor de tensión normal, que vale esto, y un valor de tensión cortante, que vale esto. O sea, la tensión cortante, contrario al resultado del plano de corte transversal, que era 0, ¿sí? Aquí la tensión cortante es distinta a 0. Observen, aquí está el vector tensión y aquí está precisamente la componente normal y la componente tangencial que saldría de este cálculo. No sé si en este punto, eso me gustaría que en este punto reflexionáramos sobre lo siguiente. Es el mismo problema, el mismo sistema de cargas. Lo único que varió entre un caso y otro caso fue el plano de corte. En el primer caso, tengo las tensiones cortantes son igual a 0. Y en el segundo caso, las tensiones cortantes son distintas a 0. Entonces, la reflexión que quiero aquí que vean es que el vector tensión está en función del plano de corte. Para el mismo sistema de cargas, para la misma geometría. Entonces, si yo corté de manera transversal, como en el primer caso, y si yo corto de manera oblicua, inclinada, con un ángulo, con otro ángulo, los valores van a ser distintos, ¿sí? En componentes intrínsecas, que son la componente normal y la componente cortante. Entonces, esa es la parte que yo ahorita quisiera que reflexionaran, que se fueran quedando con esa idea. Regreso aquí a mostrarles la imagen y hacer una pregunta, ¿verdad? Pues yo aquí puedo hacer cortes infinitos, ¿sí? O sea, yo puedo cortar este plano y luego puedo irme a otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo y puedo hacer. Entonces, los resultados del vector tensión pues van a ser tantos como planos de corte yo utilice para cortar esta pieza, ¿verdad? Con este sistema de cargas. ¿De acuerdo? Entonces ahí como que matemáticamente se empieza a complicar la cosa, ¿verdad? Porque, ok, ya tengo el concepto de vector tensión, pero ese vector tensión depende del plano de corte. ¿Y cuántos planos de corte puedo generar? Infinitos, ¿verdad?
Entonces, yo tengo un vector tensión o tengo infinitos vectores tensión y cada uno, dependiendo del plano de corte, pues tendrá un valor y otro valor y otro valor, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza, vamos a decir, a ponerse interesante el análisis, ¿verdad? Abro el siguiente material, que es como un condensado de todo lo que acabo de hablar, ¿verdad? Simplemente para que lo tengan aquí, ¿verdad? O sea, pero es prácticamente muchas de las cosas que les comenté, ¿verdad? Que les fui platicando. A ver si aquí, incluso es esta parte también, ¿verdad? Donde está aquí el problemita que les comentaba, ¿verdad? Esto también, ¿verdad? Donde, bueno, se divide aquí entre dos. Si esto es como un concentrado de un apoyo de lo anterior, ¿verdad? Bueno, aquí, esta parte, ¿verdad? Por ejemplo, considero un área pequeña, pues les decía, para el concepto de vector tensión se tiene que considerar un área muy pequeñita, ¿verdad? Muy, muy pequeñita, que se parece a cero, no es cero, y si se parece a cero, se parece a un punto, ¿verdad? Entonces tendríamos precisamente por eso aquí infinitos vectores tensión, ¿verdad? Sobre esta área. Aquí están las componentes intrínsecas. Aquí está este lema, que es el lema de Cauchy, que es muy importante, precisamente por lo que les comenté hace un momento, ¿verdad? Aquí me permito leerlo. El estado tensional, ¿sí?, en un sólido sometido a la acción de cargas externas ha quedado definido por vectores tensión asociados a cada dirección que pasa por cada punto del sólido, aquí, cada plano de corte. Cabe preguntarse si estos infinitos vectores tensión asociados a los infinitos planos de corte son independientes entre sí, lo que indicaría cualquier combinación de vectores tensión podría configurar un estado tensional. La respuesta es que sí, ¿verdad? O sea, que sí existe una relación. O sea, hay una demostración matemática que no es de momento interés para esta clase, ¿verdad? Entrar en eso, pero hay una demostración matemática que se llama el lema de Cauchy, ¿verdad? Que precisamente pone de manifiesto que el conocimiento, ¿verdad? Los datos, el conocimiento de tres vectores tensión asociados a tres planos perpendiculares entre sí, conlleva la definición del vector tensión en cualquier plano, ¿verdad? Entonces, si yo logro conocer tres vectores tensión, insisto, aquí se representan como un cubito para simplificar la visualización, pero este cubito, representa tres planos que son perpendiculares entre sí, o sea, son ortogonales. Entonces, si yo conozco el vector tensión en este plano, en este plano, en este plano, si yo logro tener el conocimiento de esos tres vectores tensión, yo puedo caracterizar y definir el vector tensión de los infinitos que existen, ¿verdad? En cualquier plano. Lo único que necesito yo es la orientación del plano que quiero precisamente sacar esa información. Entonces, eso es el lema de Cauchy, ¿verdad? O sea, matemáticamente, o sea, es donde se llega a una descripción pues bastante sencilla, ¿verdad? O sea, porque insisto, comentábamos, existen infinitos vectores tensión en un punto en función de los distintos planos de corte y bueno, si yo conozco tres vectores tensión asociados a tres planos perpendiculares entre sí, pues con esos tres puedo calcular todos los demás o cualquiera, ¿verdad? Esto sería, ya estaríamos entrando aquí precisamente al concepto de tensor de tensiones, que ya seguramente lo veremos el jueves, ¿verdad? Pero, pues aquí precisamente están descritos tres vectores tensión, uno en este plano, uno en este plano y en este plano. Y aquí están las distintas componentes, ¿verdad? Respecto a este sistema de coordenadas. Ya en la próxima clase entraremos y regresaremos a esta diapositiva. Aquí yo lo que haría sería en este momento miren, abrir aquí
aquí ya lo están viendo ustedes, si dan un refrescar ahí en la plataforma, ya deben estar viendo este material de tensor-tensión, que sería con lo que comenzaríamos la clase el próximo jueves. Nada más aquí a manera de introducción, pues les comentaría esto, ¿verdad? Que un tensor, ¿verdad? Pues es una entidad matemática abstracta, ¿verdad? Que tiene una característica que le da muchísima potencia, ¿verdad? En el cálculo, que es independiente del sistema de coordenadas. Y al ser independiente del sistema de coordenadas, pues esto nos permite modelar matemáticamente algunos fenómenos físicos de la naturaleza, muy importantes, como ¿verdad? Como del que estamos hablando, del análisis estructural. Entonces, aquí muchos fenómenos físicos se representan matemáticamente mediante tensores, los cuales por necesidad son representados en un sistema de referencia. Siempre tenemos que definir un sistema de referencia, ¿verdad? Pero, insisto, son independientes de dicho sistema de referencia. Los tensores se pueden clasificar de esta forma: tensor de orden 0, tensor de orden 1, tensor de orden 2, 3, 4, 5, ¿verdad? De hecho, esta notación o el uso de los tensores, pues lo utilizó mucho Einstein en todo eso de su teoría de la relatividad. Lo utilizó, o sea, este tipo de entidades geométricas abstractas, ¿verdad? Para irlas sustentando y definiendo, ¿verdad? Ahora, si yo les dijera que, bueno, pues prácticamente todo es un tensor, dependiendo del orden que tenga, ¿verdad? Y aquí se los explico, ¿verdad? Un tensor de orden 0 sería un escalar. Por ejemplo, la densidad de masa, una temperatura, volumen, presión, ¿sí? ¿Por qué? Pues observen, si el espacio tridimensional es nuestra realidad o el análisis lo hacemos en un espacio 2D, también es válido eso. Vean, el orden lo ponemos aquí como un exponencial. Entonces, 3, que representa precisamente el espacio tridimensional, el número de ejes que tenemos en el espacio tridimensional, que son 3, a la 0 es igual a 1. O sea, está definido por un número, por eso es un escalar. ¿Sí? 37 kilogramos, 12 grados, 40 metros cúbicos. El tensor de orden 1, hacemos exactamente lo mismo. Vean, 3, que estamos en el espacio 3D, a la 1 es igual a 3. ¿Qué quiere decir? Que está definido por 3 componentes, como lo es un vector. Ahora, el tensor de orden 2, que es con el que vamos a trabajar nosotros, está definido por 9 componentes. 3 a la 2, 9 componentes, y esto nosotros lo representamos a través de una matriz de 3 por 3. La forma matemática de representar un tensor de orden 2 es una matriz, en este caso de 3 por 3. En el espacio 2D se puede hacer esto mismo exactamente. 2 a la 0 me da 1, 2 a la 1 me da 2, ¿verdad? Un vector, necesitamos 2 componentes, y 2 a la 2 me da 4. O sea, lo reduciríamos a una matriz de 2 por 2. Y bueno, pues eso sería, este sería un elemento importante que nosotros vamos a utilizar más adelante, que es el tensor de tensiones, precisamente compuesto de esta forma o descrito de esta forma. Y yo creo que aquí daría por concluida la clase, porque sí, ya necesitaríamos empezar a profundizar en el tema, ¿verdad? Del tensor de tensiones, pero pues ya que se vayan con la idea de que es un tensor, ¿verdad? O sea, es una herramienta matemática muy, 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 muy importante, muy potente, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ir platicando de ellas, y la idea es que yo les vaya mostrando, ¿verdad? Cómo utilizarla bajo el concepto de tensiones. Importante, ¿eh? Tensor es el nombre de la entidad matemática. Coincide en este caso, ¿verdad?, con el nombre que estoy utilizando para definir una fuerza interna que es tensiones, ¿verdad? O sea, podría ser un tensor de esfuerzos, podría ser un tensor de fuerzas internas definido, ¿verdad? O un tensor de tensiones, como le estoy llamando yo. Ahora, no es el único tensor, ¿verdad? También hay un tensor de deformaciones unitarias. ¿Sí me explico, verdad? Tensor me refiero, es como si dijera un vector de fuerza. Okay. Es un vector
que está definiendo una fuerza, ¿sí? O un vector de velocidad. En este caso, el nombre de la entidad matemática es tensor, y bueno, pues definirá alguna cosa. En este caso, los esfuerzos internos, las fuerzas internas o tensiones. Por eso es tensor de tensiones, ¿eh? O sea, se parecen, ¿verdad? Se parecen, pero no tienen nada que ver. ¿De acuerdo? Sí queda claro eso, ¿verdad? Más adelante vamos a platicar muy rápido del tensor de deformaciones unitarias, que es otra variable importante en el cálculo estructural, mecánico estructural. Entonces, pues bueno, muchachos, nos vemos el jueves. Que tengan una buena tarde. Y bueno, en punto de las 4 nos vemos el jueves. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, Inge.